tenemos al Espíritu Santo con nosotros. No importa las circunstancias, no importa si estamos comprando, si estamos vendiendo. El Espíritu Santo está dentro de ti. Así que no se pierden los ambientes. No se pierden, están en nosotros. Yo quiero decir esto porque a veces tenemos la concepción de que se ha perdido la espiritualidad. No, el Dios te está enseñando que tú eres un hijo de Dios, que eres la representación de la imagen de Cristo en esta tierra. Y los ambientes nosotros los llevamos, no se pierden. Yo quiero que tú te conectes hoy a esta palabra. Estoy gastando mi vida, rindiendo todo con amor y con alegría. El dueño de mis días. ¿Será que estamos gastando nuestra vida para Dios? ¿Será que realmente estamos viviendo como lo dice este canto? ¿Será que realmente decimos, Señor, no soy digno de desatar tus zapatos, tus sandalias? Fíjese, Juan el Bautista le dijo, no soy digno de desatar tu calzado. Pero ¿sabía usted que después lo negó? Que después dijo, ¿es este el Cristo que iba a venir? Y de eso le quiero hablar, porque Dios nos ha dado instrucciones para correr bien. No sé en qué nivel espiritual esté tu vida. Si aquí vengas, ahora sí que triste. Si vayas a tu célula y que digas, ay, tengo que ir los viernes. Si como líder dices, tengo que preparar mi tema, ay Dios, no tengo para la comida. O que te digan, tienes que consolidar, ay, otra vez, consolidar. O el pastor va a preparar la predicación y, ay, la predicación. Pero llega un punto de nuestra vida en que tal vez las cosas que estamos haciendo se vuelven apatía. Se vuelven cansados. Perdemos el gozo. Perdemos esa pasión. Y entonces ya no podemos decir, por ti estoy gastando mi vida. Más bien me está gastando toda esta situación, ¿verdad? Entonces yo quiero hablarte hoy y darte unas llaves, porque la palabra de Dios son llaves para nuestras vidas. Y yo creo que si tú las tomas, va a haber una explosión en donde tú te muevas, en tu propia vida. Y yo la verdad saqué y estudié, todos estudiamos los temas, sacamos información de libros, sacamos información del IA para nutrir todo esto. Y bueno, yo quiero decirte que yo declaro y profetizo que estas palabras toman vida en tu vida. Que no son palabras muertas, sino que va a haber algo en tu interior que va a despertar. Yo declaro esto en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo hoy hace una obra en tu vida, en tu corazón, en tu familia. Porque no es Silvia acá. No es Silvia acá. Silvia no es nadie, ¿de acuerdo? Porque si hay algo que el diablo quiere poner en nuestras vidas es orgullo. Pero el servicio a Dios y el servir a nuestros hermanos es lo que realmente alienta nuestras vidas. Entonces el Espíritu Santo hoy va a hacer algo maravilloso. Te pido que no te canses. Son 11:20. Yo espero que 40 minutos terminemos. Bueno, quiero decirte una trayectoria de algunos hombres, hombres de Dios, teólogos, pastores, pero no de iglesitas, de mega iglesias, que tuvieron una trayectoria en su vida que tal vez no pensaron que iban a tener. 2014, Jerry Falwell, un reconocido pastor de una mega iglesia, renuncia al pastorado por infidelidad a su esposa. 2014, Carl Lenz, pastor de Hillsong, fue despedido por fallas morales. 2018, Bill Hybels, fundador de la iglesia de Illinois, renunció por ser acusado de conducta sexual inapropiada.
2019, Joshua Harris. Este pastor fue un pastor que anunció la negación de su fe y fíjese, se disculpó por su postura anterior con los derechos de LGBT y se divorció de su esposa. Su entonces esposa, Sarah Hans, también anunció el fin de su fe cristiana y su apoyo a la comunidad LGBT e inició un proceso de deconstrucción del cristianismo. 2020, Henry Hallward, líder evangélico, renuncia por escándalos sexuales y financieros. 2020, Darwin Patrick muere por suicidio, un pastor que se suicida. 2020, el divorcio de Guillermo Maldonado. Quiero decirles que yo no iba a decir nombres. Y luego digo, pues, ¿qué le voy a decir? 2020 se divorcia fulano. A lo que voy es, todos estos están en internet. No es algo, un secreto a voces, ¿verdad? Y es precisamente de lo que vamos a hablar. Bueno, su esposa ya se casó con un joven, la esposa de Guillermo Maldonado. Quiero comentarles de algunos como Tony Evans, 2024, me salté algunos, pastor de una mega iglesia y que tiene muchos libros. Tiene un comentario bíblico de Tony Evans, El poder de los nombres de Dios en la oración, son títulos de sus libros. Un hombre de reino, pero él renunció al pastorado por pecados que hizo unos años antes de renunciar a su pastorado, todo con el fin de reivindicar, y así lo hizo. Un gran hombre, pero que también cayó presa del pecado. 2025, creo que lo conocemos más, pastor Tommy Moya, que renunció a su cargo de director general en una iglesia de Florida, tras reconocer que cometió adulterio. Escribió varios libros, uno que dice, Destinado para las alturas. Wow. Y el maravilloso Evangelio de la Gracia. Entonces, con todo esto vemos que podrás tener mucho conocimiento, podrás tener mucha teología, podrás ir a muchos congresos, podrás estar aparentemente sirviendo, pero eso no te asegura que puedas perder el piso. No te asegura que puedas caer. Y yo lo que quiero es que tú analices en el trayecto de estos 40 minutos tu vida, tu familia, tu situación. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Porque hay cosas maravillosas que Dios quiere para tu vida y hoy te las quiere revelar. Bueno, para empezar, no hay que olvidar que Dios nos tiene en un proceso de santificación, pero que no ha culminado, porque va a culminar cuando estemos en su presencia. Por eso, un escritor llamado Paul David Tripp, que escribió un libro que se llama Sé líder, escribió lo siguiente. Se menciona lo siguiente: ningún líder es inmune a las tentaciones, porque ningún líder está libre de pecado ni ha terminado su santificación. Los líderes son susceptibles a la ceguera espiritual. Los líderes no siempre tienen el corazón de Dios. Los líderes no siempre encuentran gozo en aquello que se les llamó a hacer. Los líderes pueden tener malas actitudes y pueden esconder pecados secretos. Los líderes no siempre son sumisos al Señor, a quienes fueron llamados a servir. Los líderes no siempre tratan a las personas con la misma gracia con que Dios los ha tratado a ellos. Los líderes son capaces de perder el camino. Estoy hablando de un libro que dice Sé líder, pero tú eres líder de tu casa, tú eres líder de tu familia, tú eres líder de tus hijos. Entonces estamos hablando de hombres de Dios que tratan de hacer las cosas que Dios quiere, pero entonces no es algo para liderazgo. No digas, esto no es para mí porque yo no soy líder. No quiero que pienses así. Tómalo para tu vida. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo que el apóstol Pablo pueda terminar bien? Porque hubo hombres que terminaron bien. Fíjese que casi siempre decimos, todos son iguales. No, Pablo dio testimonio de esto. Y a su siervo Timoteo, a su hijo espiritual Timoteo, le dice
en 2 Corintios 4:6, que si lo van a pasar, yo voy a seguir y lo pueden poner conforme lo voy mencionando. Pero le dijo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Wow, que todos terminemos con la frase de Pablo, que todos podamos decir, he terminado la carrera y me he guardado, he estado firme, he acabado, he guardado la fe. Yo creo que toda esta lista no podría terminar y decir esto. No podía, pero desde el momento que Pablo conoció a Dios, su vida fue una entrega. Yo creo que él podría cantar, por ti he gastado mi vida. Pero en ese tiempo estaba hablando de algo que él veía que venía acercándose, su muerte. Pablo sabía que iba a morir decapitado. O sea que, digamos que en ese entonces para los gentiles y para el pueblo romano, pues Pablo era una fichita que andaban buscando y que decían, a esto lo vamos a matar, pero lo mataban, lo buscaban por hacer y demostrar el reino de Dios y el reino de Cristo. Pero él decía, yo estoy fichado, me van a agarrar y me van a matar. Fíjese que este hombre que dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, en 1 Corintios 10:12 dice otra cosa. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces tenemos a un hombre que durante el trayecto de su vida, al final dice, lo logré, he acabado la carrera. Él decía, ya no puede venir un resbalón, lo hice y daba gloria de eso, pero tiempo antes no decía eso. El que antes de que venga su muerte, antes que pensaba que iba a morir, dice, el que mire estar firme, mire que no caiga. Si esto lo dijo Pablo, pues entonces yo creo que estamos en un serio problema todos los cristianos, porque en cualquier momento podríamos caer, ¿verdad? Y tenemos muchos ejemplos. Tenemos a Pedro que negó a Jesús, que le dijo, Señor, yo te amo, yo te voy a proteger, nunca te voy a dejar, yo te voy a defender. Pero al día siguiente decía, yo no conozco a Jesús. Y no lo hizo una vez, lo hizo 3 veces. Entonces, todo lo que nosotros decimos que no va a suceder, pues tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Y yo quiero hablarte de algunas cosas que nos van a servir para hacernos un diagnóstico espiritual. Pero también te voy a dar algunas llaves para que tú guíes a tu familia y te puedas levantar. Dice, Pablo estaba consciente de que en la vida cristiana lo importante no solo era comenzar bien, sino terminar bien. ¿O cuántos queremos empezar algo y no terminarlo? ¿No? Nosotros siempre decimos, yo quiero empezar y lo voy a lograr, pero tengo que trabajar en ellos. Ahora, Pablo tiene la vida cristiana y la analiza o la ve como una batalla, porque él había batallado mucho, había batallado en múltiples lugares, de hecho lo habían metido a la cárcel, entonces él tuvo muchas batallas y esas batallas, cada una de ellas la ganó. Eso no quiere decir como nosotros estamos pensando vivir, que decimos, yo quiero una vida color de rosa. No, en el reino de Dios la vida no es color de rosa. Pueden haber batallas, Pablo tuvo batallas, pero todas esas las ganó. Semeja este trayecto de la vida como una carrera, y como una carrera, es una carrera que va a durar toda su vida, pero en esa carrera él tuvo que prepararse. Entonces, 1 Corintios 10:26-27 dice, así que yo de esta manera corro. Lo dice Reina Valera 1960. No como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre
no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces dice, yo de esta manera corro, no como la aventura. Cuando tú sales y no tienes una meta, tú dices, voy a ir, pero la verdad no sé dónde voy a dormir, no sé qué voy a comer, no sé dónde me voy a hospedar. Yo voy a ver, me voy a aventurar. Pablo no hacía eso, dice, yo no voy a la aventura. Él tenía la mirada fija hacia dónde iba, hacia dónde caminaba. Y fíjese cómo dice, yo de esta manera peleo. Así nos va a mostrar un golpe. ¿Cómo te enseñaron? ¿Ves la cara de tu oponente? Te pones firme y lanzas un golpe certero. Él venía dando golpes seguros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me dice. Pero mire, le quiero mostrar algunas otras versiones que nos dan un poquito más de ilustración. Por ejemplo, la traducción al lenguaje actual dice, yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Ahí no dice la aventura, no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Qué bonita versión. Pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí, como le pasó a estos pastores. Estaban predicando y al final pues fueron descalificados. Dice, yo no quiero que me pase a mí, me disciplino. En la versión Dios habla hoy dice, yo por mi parte no corro a ciegas. Imagínense que corre a ciegas, ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme. Uno le dice, lo domino. Otro dice, lo obligo a obedecerme. En la versión de Biblia de las Américas dice, por tanto, yo de otra manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Con solo eso, hermanos, tenemos para irnos. A nuestro cuerpo lo domino, a nuestro cuerpo lo golpeo, dice, lo hago mi esclavo. O sea, no mi cuerpo me va a hacer esclavo del pecado, yo lo domino, pero para eso dice, yo me disciplino, camino con propósito, tengo meta. Wow, ¿cuántos hombres y mujeres estamos así? Yo quiero hacerlo. Yo creo que no fue un hombre sobrenatural, Superman, superhéroe. Fue un hombre de carne y hueso como nosotros. Y si él pudo hacerlo, nosotros podemos también lograrlo. Entonces, siguiendo con, déjeme que creo que me moví mis, bueno, ok. Primera de Corintios 10:26. Entonces, bueno, el boxeo existía desde antes de Cristo, 150 años de Cristo. Por eso Pablo tomaba como ejemplo esto. Él se basaba, todos los que escribían la Biblia se basaban en esas cosas que estaban viviendo. Ok. Pablo, ¿cuál era la meta? Porque él habla de una meta. ¿Cuál era la meta que lo movía a fijarse y a no desviarse? Si leemos primera de Filipenses 1:20, en la Nueva Versión Internacional dice, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces él decía, mi meta es que mi cuerpo sea la manifestación del Cristo viviente. Eso es lo que estaba diciendo. Mi meta es que yo sea portador de la gloria de Cristo. Por eso decía, en nada seré avergonzado,
sino que con toda libertad, sea que viva o que muera, Cristo sea exaltado en mi cuerpo. Esto es tremendo. Por eso a él no le importaba si vivía, si moría. A él lo único que le importaba es exaltar a Cristo. A él lo único que le importaba es glorificar a Cristo. A él lo único que le importaba es su Rey y su Señor. Daba la vida por él. Entonces, esa era la meta que él tenía. Esa era su meta. Cuando nosotros vivimos la vida cristiana, yo sí me puse a analizar, Señor, ¿cuáles son mis metas? ¿Cuál es mi meta que me tiene aquí sentada hoy? El profeta Gerardo dice, ¿cuáles son tus motivaciones? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Por qué hablas lo que hablas? ¿Por qué brincas? ¿Por qué haces cada cosa que haces? En tu meta está glorificar a Cristo. O sea, yo sí me hacía todas estas preguntas porque Pablo tenía ese anhelo en su corazón. Si llegaba, si tenía que pasar a través de padecimientos, persecuciones, cárceles, bofetadas, lo escupieron, lo tiraron como muerto en la orilla de un pueblo. ¿Y qué hizo? Se levantó y siguió predicando. A él no le importaba, a él solo le importaba predicar a Cristo, exaltar a Cristo. En 2 Corintios 4:17 dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. ¿Cuánta sapiencia, no sé, la palabra, de decir, me fijo en las cosas que son invisibles? Y nosotros no, queremos el coche, queremos la casa, queremos la novia, en las cosas que estamos viendo. Esas cosas nos mueven a buscarlas, pero dice Dios que las cosas que son invisibles, esas valen muchísimo más que todo el sufrimiento que podamos pasar. Y a ver, una palabra que dice, ¿en serio, Pablo? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo es posible que pienses así? Dice, Pablo corría, pero no perdía de vista la gloria que había de ser revelada. Por eso decía que esos leves padecimientos eran pasajeros. Él decía, no importa si me azotan, mi Dios me dijo que hay una gloria venidera. Y él fijaba sus ojos en esa meta. Luego, en 2 Timoteo 4:6 dice, es cuando dice, yo ya estoy para ser crucificado y el tiempo de mi partida está cercano. A mí me gustó mucho leer Hechos 21. Se lo voy a explicar más que leerlo. Él bajaba de Cesarea y pasó a casa de Felipe, el evangelista, que tenía unas hijas que eran profetisas. Entonces él dice que él se alojó allí unos días y en ese tiempo bajó un profeta que se llamaba Ágabo. Y él dice, le pidió, supongo, el cinto de Pablo y el mismo profeta Ágabo se amarró manos y pies y dice, así será atado el dueño de este cinturón y será entregado a los gentiles. Y todos los que estaban allí empezaron a decirle, no, Pablo, no subas a Jerusalén porque te van a atar. Y mire qué les dice. Mire qué le dice. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Bueno, pero Pablo también sabía que tenía un enemigo que también estaba bien preparado y era bien fuerte y que tampoco lanzaba golpes al aire, sino que buscaba golpes precisos, golpes bajos, golpes sucios, que es el diablo. Él sabía que había un enemigo que lo perseguía, por eso se disciplinaba, por eso se cuidaba. Y a veces en este punto algunos
Algunas veces el diablo utiliza personas y no directamente a la persona que quiere que caiga, como Eva. Ahí Satanás no buscaba a Eva, Satanás buscaba a Adán. Pero tal vez Adán tenía un nivel de crecimiento mayor y dice, no, le tengo que llegar a Eva. ¿Por qué dice esto? Porque si ustedes ven, dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. No dice por Eva, dice por un hombre, por Adán. Entonces, al que buscaba el diablo era a Adán, no a Eva. Entonces, a ustedes o a cualquier persona puede venir y usar a cualquier persona para que tú caigas. Porque Él está buscando sus estrategias. Tú estás tranquilo, como dicen, durmiendo tus laureles y el diablo está maquinando, trabajando y viendo por dónde te puede pegar. Yo solamente te vengo a recordar lo que tú ya sabes. Primera de Pedro 5:8 dice, por eso nos da esta recomendación: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dice, sed sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo te quiere dar una mordidita, te quiere devorar, te quiere completito, ¿verdad? No te va a dar una, como dice Ricky Martin, una mordidita, te va a dar una devoradota. Quiero que despierte, por eso. Entonces, como vimos en la lista inicial de todos estos pastores que llegaron, pues hubo un devorador que entró y devoró y se comió sus propósitos, sus anhelos, sus ministerios, sus familias, sus hijos. Y qué triste es que por un descuido, por no tomar esa llave, ¿verdad? Porque algo bien importante también, hermanos, es que nosotros sepamos que todos podemos caer y nosotros tenemos que cubrir a la gente que tenemos, a nuestros pastores. Tenemos que orar por ellos, aún hayan caído, tenemos que hacerlo. Por eso la Biblia dice, mire, Dios vino por los pecadores, Dios no vino por los que no tienen problemas. Y aún a estas personas Dios está derramando su perdón. Pero nosotros con esta enseñanza también vamos a ser como más humildes para entender lo que otros están cursando. En todas estas historias que también les comenté, algo que faltó fue el dominio propio. El dominio propio es una virtud que nace de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros recibimos al Espíritu Santo. Y cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, tenemos dominio propio. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa capacidad de decidir, si no hubo dominio propio en un tiempo correcto, pues vamos a hacer lo incorrecto. Siempre vamos a hacer lo incorrecto. Es algo que tenemos que desarrollar también. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo es como una orden. Sed llenos del Espíritu Santo. Pero estaba yo leyendo, porque todo esto es estudiado, que sed llenos es como una orden que no existe en el español, un imperativo pasivo. No existe en el español, pero como es que es un imperativo educado. Porque en vez de que diga, por ejemplo, llénate del Espíritu, dice, sed llenos del Espíritu. Entonces es como decir, sed llenos del Espíritu. No te lo está diciendo directamente, sino como que a todos. Como cuando queremos dar una indicación y decimos, para que no se sienta, lo voy a decir a todos. Así nos lo está diciendo la Biblia. Entonces, lo que es necesario que nosotros comprendamos, yo creo que esto es
porque Dios es un Dios de libre albedrío. No te va a venir a decir, mira, yo te voy a llenar. Yo creo que hay una idea de que Dios va a venir. Tú tienes que llenarte con tu búsqueda. O sea, tú tienes que orar, tú tienes que leer la palabra, tú tienes que ser humilde y decirle, Señor, necesito que me llenes. Eso es lo que Dios nos está diciendo en esta. Tú tienes que buscar la llenura del Espíritu Santo. No es nada místico. Entonces, si nosotros corremos esta carrera sin la llenura del Espíritu Santo, entonces somos personas de alto riesgo. Alto riesgo a caer, alto riesgo a deslizarnos. No hay manera de que nosotros nos movamos sin la presencia del Espíritu Santo. Por eso es muy importante que aún entre los ministerios nosotros decimos, estoy yendo a evangelizar, estoy yendo a consolidar, estoy yendo a mis ensayos de alabanza, estoy danzando, sí, pero ¿tienes comunión con Dios? Porque el trabajar en el reino no es lo mismo que tener intimidad con Dios. Entonces, lo que ha sucedido en medio de estas personas que estuvieron escribiendo libros, que estuvieron haciendo mega iglesias, es que faltó la comunión con el Espíritu Santo. ¿O ustedes creen que alguien que ora y que tiene una oración fuerte pueda caer? En medio de la oración, Dios te revela cosas. En medio de la lectura de su palabra, Dios te revela tu condición. En medio de la oración, Dios te revela tus debilidades, tus tentaciones. Si el diablo te tenía engañado, Dios va a abrir tu pensamiento, tu sabiduría. Por eso muchas veces cuando dejamos de orar, estamos envueltos en un torbellino de mentiras, en un torbellino de problemas. Y vemos a estas personas y nosotros de fuera decimos, ¿cómo su mente puede estar tan oscura? Porque abandonamos al Espíritu Santo. Es importante también que a la iglesia de Éfeso, era una iglesia que fue una iglesia formada por Pablo y luego continuó Juan, el apóstol Juan, y luego continuó el apóstol Timoteo. ¿Cómo creen que era esa iglesia? Era una iglesia primitiva fuerte. Era una iglesia primitiva que dicen que cuando venían falsos apóstoles los desenmascaraban rápido porque estaban bien instruidos. O sea que era una iglesia a la cual dice uno, yo quiero asistir allá, ¿verdad? Pero en Apocalipsis 2:4 le dijo Dios, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Cómo puede decirle eso a una iglesia que trabaja, que es una media iglesia, a una iglesia de las mejores y decirle, tengo esto contra ti, has dejado tu primer amor, así que yo te digo, arrepiéntate si no quieres que yo te exponga? Y esto es lo que sucede con las personas que dejamos al primer amor, a que es el amor de Dios. Yo no sé, desde el momento que tú vienes, levantas tus manos, ¿estás verdaderamente enamorado de la presencia de Dios? ¿O por esa falta de relación con el Espíritu te has alejado tanto que estás cantando pero tu mente está en otra parte? Es importante que tú en oración, nuestro amor por Dios crece y lo vamos a manifestar con nuestros actos, con nuestra mirada, con nuestras actitudes, con nuestra presencia, porque vamos a ser portadores de la gloria de Dios. Pero si no es así, dice, tú puedes estar predicando, evangelizando y te va a decir, arrepiéntete o quieres que te exponga. Y qué difícil con esta lista anterior, ¿cuántos fueron expuestos? Y dice, quitaré tu candelero. ¿Qué es un candelero? Es la luz. Entonces, ¿vas a dejar de ser luz y vivir en tinieblas? ¿Sirviendo aún en la iglesia? No. ¿De dónde has caído? Te dice. Entonces, nada puede ocupar el lugar del Espíritu Santo. Cuando Cristo llamó a los apóstoles, Él dijo,
sígueme, pero que le sigamos a Él. No sigamos las actividades, sino sigamos a Jesús. Eso es lo que nosotros siempre tenemos que buscar. Porque dice Juan 15:4, porque separados de Él, nada podéis hacer. Puedes aparentemente estar haciendo muchas cosas, pero nada vas a poder hacer con eficacia. Bueno, entonces Dios nos entregó una posición y nos mandó a permanecer en esa posición sin moverse, ¿verdad? Así como puso Hasibi, porque si tú estás, no sé, parado, pues cualquiera hasta en el camión viene y ¡boom!, te avienta. Pero si tú te agarras en ese camión que viene moviéndose bien firme, no te vas a caer. Estoy parafraseando lo que sucede con tu vida. No pierdas esa posición. Primera de Corintios 6:13, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. La fe es cultivada leyendo la palabra de Dios, como les dije. Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Colosenses 4:12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. O sea, no es en lo que tú quieres, sino en todo lo que Dios quiere. Que todas estas palabras, yo dije, tengan vida en tu corazón. Yo creo que la palabra es una semilla, porque nosotros decimos, sí, estar firmes, perfectos y completos, pero en todo lo que Dios quiere. Si tú quieres conocer qué es lo que Dios quiere para tu vida, entra en esa comunión con Él. Haz lectura de la palabra, intégrate a un grupo de conexión. Estamos hablando sobre la identidad. Bueno, busca a Dios ante todo. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta. Y primera de Pedro 5:9 dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. No eres el único que ha sido atribulado, que ha sido perseguido, que ha sido por el diablo. O sea, no eres el único. En todo el mundo el diablo está buscando a quien devorar. No, así que no te sientas si en tu familia algo está pasando. Lo importante es que tú ahorita estés tomando en cuenta qué es lo que está sucediendo, qué es lo que llevó a ese punto de tu vida. Si Satanás logra infiltrarse, eres hombre muerto, como dicen, eres familia destruida. Dios no quiere esto. Dios es el más interesado en que esto no suceda por amor de su nombre. Porque saben, el diablo quiere destruir a Cristo, pero el diablo ya está destruido por Cristo. Nunca lo va a poder derrotar. Pero ¿sabe cómo le llega? Como Eva le llegó a Adán, destruyéndote a ti. Porque somos sus hijos. Porque somos los portadores de su gloria. ¿Y sabes qué es lo que sucede cuando se destruye, cae tu esposo en adulterio, tu hija se embaraza siendo madre soltera? La gente te va a señalar, pero va a señalar a Cristo. ¿A poco no has visto que dicen en esa iglesia esto y esto y esto sucede? Entonces usted tiene que saber que es la única manera. Por eso Dios está interesado en que tú estés firme. Esto es una guerra espiritual. ¿Y sabe quiénes están en las líneas, como le llaman, en la línea de fuego? La gente que van a señalar más, los pastores, los líderes de alto mando, son los primeros que están buscando derrotar el diablo. Por eso tenemos que orar por nuestros pastores. Y el orgullo
es algo muy importante que nos aleja de Dios. Miren, segunda de Crónicas 12:1 dice: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Es decir, cuando un líder abandona lo recto y lo correcto, toda la iglesia se pierde. En este caso, Jeroboam se puso en orgullo. Dice, cuando Roboam había consolidado su reino. Cuando no se ha consolidado, estamos buscando a Dios. Pero cuando ya estamos en la cima, cuando ya se ha consolidado, dice, se apartó y todo su reino con él. ¿Qué es lo que sucede cuando un pastor cae? Toda la iglesia puede caer en las mismas concupiscencias, en los mismos pecados. Yo digo, no sé cómo seguir a una persona. Bueno, Dios nos dio ojos espirituales, pero hay personas que no, que pueden ser cegadas. A esto quería llegar. Entonces, Dios condena el orgullo. 5 minutos. Dios condena el orgullo, porque yo quiero ahorita que caiga esa barrera de orgullo de tu vida. Porque pueden estarse levantando barreras para decir y levantar y decir, esto no es para mí, esto no me corresponde. Yo quiero decirte algo. Cuando yo vivía mal, que no tiene caso decir que, yo recuerdo que me fui a un encuentro, yo estaba gritando como loca, todas las cosas malas que yo pensaba que había hecho, y todos me veían, porque tuvo que haber un rompimiento, porque tiene que llegar la palabra en el fondo de tu ser y decir, sal de donde estás. No continúes viviendo de la forma, porque en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró, este es el de perdone. Santiago 4:6, pero Él da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Proverbios 3:34, ciertamente le encarnecerá a los encarnecedores y a los humildes dará gracia. Hay una frase de Charles Spurgeon que dice, los cristianos no corren peligro cuando son perseguidos, sino cuando son admirados. El orgullo es autosuficiencia, la humildad es Dios dependiente. El orgullo cree que todo lo puede hacer. Pedro creyó esto. Yo creo que Pedro así se sentía. Señor, yo no te voy a negar. ¿Y qué pasó? Cayó. Por eso dice, el orgullo nos separa de Cristo. ¿Sabe qué pasa con el orgullo? Tú quieres pasar con tu orgullo y Dios te dice, no pasas. Y tú quieres pasar por otro lado y Él se pone y te dice, no pasas. Pasar por otro lado y Él te dice, aquí no pasas, porque Dios se opone al orgullo, se opone al orgulloso. Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. No los voy a mencionar. Empieza con los ojos altivos. Estoy yendo rápido porque sé que Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Es decir, primero hay soberbia, luego caída y luego quebrantamiento. Eso nos está indicando este versículo. Estás altivo, vas a caer. Mira, vas a caer. Lo profetizo yo, no, lo dice su palabra y ahorita te lo voy a leer. Por eso dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Analízalo en casita. El temor, Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, necesitamos la llenura y la dependencia del Espíritu.
permanecer firmes en la fe y en la voluntad de Dios. Y yo tengo que cultivar la humildad en mi vida. No puede haber un crecimiento sin humildad. Dios se va a oponer. En adición a esto, la oración. Cuando Dios habla de la armadura, del yelmo, de la espada, en el versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, si tú eres humilde, si tú estás entendiendo que hay cosas en tu vida que se tienen que romper, llega a Dios con oración y súplica. Llega a Dios y vierte tu corazón, así como Ana lloraba por un hijo, gimiendo, llorando. Es más fácil con humildad, no con orgullo. Velar y orar. Velar y orar. Fíjese, Dios está hablando. Dios está hablando. Él está hablando. Dios nos está dando indicaciones, nos está mostrando a través de su palabra. Pero el orgullo se levanta, así como un Titanic. Dicen que el Titanic se hundió. Habían 6 veces que habían llamado. Otros barcos que están cerca del glaciar y del Iber habían comunicadose con los que manejan. Y los que manejan decían: está durmiendo el capitán, no lo vamos a despertar. Volvieron a llamar y dice: no pasaron la llamada porque confiaron en que ese barco era no sumergible. Así estás pensando con tu vida. Así estás pensando tú. Nada me va a destruir. Voy a seguir adelante. No. Hoy el Señor está tocando tu vida. Hoy está haciéndote llamadas. Hoy está diciéndote: despierta, tú que duermes. Despierta y levántate. Batalla. Dice Proverbios 1, 24, 27. Y ya me quedan 2 minutos. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaseis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿Qué temes? ¿Que te acontezca? Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Y en el versículo 33 dice: mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Las caídas iniciales que nosotros vimos no sucedieron abruptamente. Seguramente hubieron señales, seguramente hubieron consejos, seguramente el Espíritu Santo estuvo hablando. Pero por eso dice el Señor: ¿no me quieres escuchar? Te hablé muchas veces, yo me reiré. Fíjense, todas estas personas están en el internet. No fue una mentirita que nadie supo, todo mundo lo supo. Por eso dice: Pablo, yo no quiero ser avergonzado en mi cuerpo. Yo no quiero ser avergonzado en mi cuerpo porque yo soy un portador de la gloria de Cristo. Yo soy un portador de su presencia. Y fíjense, las caídas iniciales hablaban de abuso de poder, problemas morales, orgullo, manejo de finanzas. Pero también hay otra cosa muy importante: el estancamiento espiritual. En esto estoy terminando, porque mire, que yo digo: yo no hice esto, yo no hice lo otro. Pero ¿cómo está tu vida? ¿Cómo estás espiritualmente? Porque los pecados pueden llevar a un estancamiento espiritual. Pero el estancamiento espiritual, si no has cometido pecado, te puede llegar a un pecado. O sea, uno da al otro. Uno es origen del otro. El estancamiento espiritual entonces es muy peligroso. ¿Qué estás tú haciendo? ¿Qué estás tú haciendo con tu vida espiritual? ¿Estás en comunión, en oración? ¿Estás leyendo la palabra?
Estás acudiendo a tus reuniones, porque tampoco es que no vengan. Estás instruyendo a tus hijos en sus caminos. ¿Está realmente tu vida espiritual? ¿Realmente sientes que no hay estancamiento? ¿O tus visitas cada mes o cada 15 días o llegar tarde o no hablan de estancamiento espiritual? ¿O el no querer ir a tu célula? ¿O no, a lo mejor no querer comprar una hamburguesa? Porque déjame decirte que si tuviera el dinero, pongo lo de la hamburguesa, pero hacemos el esfuerzo de vender una hamburguesa porque la vida es muy cara, y ganar unos pocos pesos para invertir en la gloria de esta casa. Pero el estancamiento espiritual y el orgullo sumado te hacen una roca como aquellas que aparecen, que solo ves la puntita arriba del mar, pero abajo hay una gran roca que no te impide moverte. Hoy el Señor está hablando a tu vida para que quites de tu vida todos estos pequeños pecados, hasta aceptables, como envidia, chisme, murmullo, que si no les damos solución nos van a llevar a cosas mayores. Por eso Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros, teniendo en derredor un gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. No solamente del pecado, de todo peso, que es aquello que te detiene para avanzar, que es aquello que no te permite ponerte enlistado y decir: Señor, aquí estoy, como dice el canto, dispuesto a morir por ti. Saben, Dios nos da instrucciones y ejemplos para que en este mundo, en esta carrera, la corramos bien. Cada uno tiene su carrera, cada uno tiene su camiseta, sus shorts y sus tenis. Si vienes en mezclilla a correr, pues a lo mejor no vas a llegar. Tienes que quitarte ese que pesa, ponerte algo más ligero. Pero ¿qué cosas en tu vida, en tu casa, en tu familia, hacen que pese la vida cristiana? ¿Qué cosas no te hacen despegar? Este es un mensaje que me gustó mucho, porque yo quería hablarte de la santidad de Dios. Porque a mí me asombró mucho en una casa viva cuando habló de la santidad y cómo tenían el altar separado del pueblo. Y cómo al entrar a la presencia de Dios no podía entrar cualquier hombre, tenía que entrar un sacerdote y lavarse los pies y las manos para poder entrar a ese lugar santísimo, porque Dios es santo. Pero cuando escuché de pronto esta semana que cuando pecó el pueblo de Israel, Moisés le dijo a Dios: Señor, no te vayas, porque Dios ya se iba a ir por ese pueblo que no obedece. Me voy a ir. Y Moisés le dijo: no te vayas, Señor. Y le dijo: está bien, me quedaré, pero no estaré dentro del pueblo. Saca el holocausto, el altar, fuera del pueblo. No quiero caminar con ellos. Ese es nuestro Dios. Esa es la característica de nuestro Dios: santidad. Pablo lo sabía. Por eso él dijo: yo quiero correr, y mientras no vea la meta, estoy firme, estoy preparado, estoy disciplinado, golpeo mi cuerpo. Si veo una mujer, yo volteo hacia el otro lado. Cuando nosotros nos movemos con el Espíritu Santo, Él nos va a indicar las cosas que tenemos que hacer y no caeremos. Por eso Pablo, cuando vio que ya terminaba su vida, dice: he peleado y he llegado, he guardado la fe. Que cada uno de nosotros pueda trabajar en su vida como este atleta, este gran atleta de Dios. Que cada uno de nosotros, cuando llegue a casa, empiece a disciplinarse, empiece a poner sus ojos
estemos en las cosas donde Dios quiere, en la meta. Hermanos, yo quisiera que esta palabra sea algo tan poderoso en la vida de cada uno de ustedes, porque si eso sucede, vamos a hacer iglesia, vamos a hacer algo maravilloso en Mérida. No podemos tomar ni nuestras propias familias si nosotros no ponemos nuestra meta, nuestros ojos en la meta. Bendigo la vida de cada uno, pero no sé si el pastor quiera. ¿Cuántos fueron bendecidos en esta mañana? Bendecimos su vida de la pastora Silvia. Solamente quiero terminar diciendo, porque ha sido muy claro el mensaje. El apóstol Pablo, del cual ella habló hoy, era un hombre chaparrito, medio encorvado. Lo dice Onésimo. El mismo Pablo dice que su físico que él tenía no era nada agradable, impedía que la gente lo aceptara. Pequeño, encorvado, un ojo medio cerrado, la nariz chueca. Recibió más de 117 latigazos, su cuerpo lacerado. Ese era el apóstol Pablo. Por eso él prefería escribir cartas y mandar cartas más que ir físicamente, porque la gente lo rechazaba. Ese hombre es tan extraordinario. Y solo quiero decir algo. Si alguien entendía la gracia, era Pablo. Pablo fue atacado porque hablaba la gracia. La ley mata. La ley trae muerte. La gracia es vida. Cristo y la ley no pueden caminar juntos. Y la iglesia muchas veces sigue metida en reglas. Cuando nosotros vemos que la iglesia, si hay un tipo de pecado, se empieza a predicar para atacar un pecado, la gente va a seguir pecando, porque la ley es algo externo. Solamente cuando te es revelada la gracia puede producir esos cambios en tu vida. No son reglas, es algo de adentro. Así que yo bendigo esta palabra y que el Espíritu Santo pueda producir en ti, desde adentro hacia afuera, todo lo que hoy acabamos de hablar. Amén. Ali tienes que golpear ese cuerpo. No le des de comer 15 días. Fabián, igual, tenemos que golpear el cuerpo y ponernos en forma.